Hola, muy buenas tardes. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a este curso de Patrimonio Cultural y Vivienda Tradicional de San Nicolás de Telco. Esta segunda sesión me corresponde impartir a mí el tema de introducción al patrimonio cultural, histórico, normativo y participación ciudadana. Esta sesión la he dividido en tres momentos, en donde, pues, en el primero vamos a reflexionar acerca del término de patrimonio, acerca del término de cultura y en lo que da como resultado el patrimonio cultural. En un segundo momento vamos a conocer los antecedentes, la normativa que dio paso a la Ley Federal sobre Personas y Monumentos Artísticos e Históricos de 1972. Y en un momento culminante vamos a conocer cuál es la normativa vigente en la materia que protege a todas estas manifestaciones, expresiones de la cultura viva, el llamado patrimonio vivo o patrimonio cultural inmaterial. Comencemos entonces a conocer a qué se le ha denominado como patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Tenemos diferentes términos acerca de este concepto o esta definición de patrimonio. En un primero de ellos nos dice que es una hacienda que alguien ha heredado de sus ascendentes, es decir, una propiedad que alguien ha heredado de sus padres, que alguien ha heredado de sus abuelos, que alguien ha heredado de los bisabuelos, de tíos, es decir, de personas que ya tenían esa propiedad o esos títulos de propiedad y que a su vez decidían heredarlos a alguien más. El patrimonio también es un conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título. ¿A qué se refiere eso? Bueno, este conjunto de bienes y derechos también adquiridos hace referencia a lo que vemos en la imagen prácticamente. Cuando yo compro una casa, cuando yo compro un auto, pues bueno, yo estoy adquiriendo un bien. Y a todo ese conjunto de bienes, pues bueno, también se le denomina como patrimonio. En una tercera eh, definición, vamos a ver que es el patrimonio es el conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica. Conjunto de bienes pertenecientes a cualquier persona como ustedes y yo, a efectos a un fin susceptibles de estimación económica. Un automóvil es susceptible de una estimación económica, una casa es susceptible a una estimación económica, un terreno es susceptible a esta estimación económica. Es todo este conjunto de bienes que yo en vida me propongo comprar, me propongo tener para que a su vez alguien más en un futuro pueda tenerlos o pueda beneficiarse de ellos. Pueda tener tranquilidad en tener algún bien que ha sido heredado, siempre y cuando lo cuide. Aquí más adelante vamos a ver que el cuidado es primordial en estos términos de patrimonio. Y en último, voy a referir a la patrimonialidad. ¿Qué es esa patrimonialidad? Nos dice que es el derecho natural de un país a obtener los beneficios reservados a los oriundos. Aquí hay algo interesante porque si nos detenemos a entender este término de patrimonialidad, yo lo asocio mucho con el término de territorialidad. ¿Qué es la territorialidad? Bueno, si pensamos que el territorio es una porción determinada de la tierra, pues bueno, ese territorio habitan, bueno, la mayoría de los territorios habitan seres humanos. La territorialidad es ese derecho de pertenencia a esa tierra. Es ese arraigo que yo tengo a mi tierra y en estos términos de patrimonio, pues bueno, es ese arraigo que yo tengo a este conjunto de bienes de los cuales he sido heredero. ¿Para qué? Para que en algún momento pues yo también los pueda heredar a alguien más. Vamos cerrando este término de patrimonio para entonces dar paso al término de cultural. Y ese término de cultural, si nosotros nos vamos a buscar al Google, si nosotros nos vamos a buscar a la literatura, pues vamos a ver que existen inclusive más de 500 definiciones acerca de este término. ¿Cuál es la que retomo yo? Pues bueno, para efectos prácticos de este curso, retomo el término de cultura. Término de cultura que si nosotros abrimos la página de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, pues vamos a ver que es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que nos caracterizan como sociedad o como grupo social.
Esta visión engloba, además de las artes y las letras, nuestros modos de vida, derechos fundamentales como seres humanos, nuestros sistemas de valores, tradiciones, costumbres y creencias. Y entonces aquí viene algo interesante, porque ese conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que nos caracterizan como sociedad o grupo social, pues bueno, viene a ser ese conjunto de bienes que nosotros veíamos nada más en el término de patrimonio. Estos rasgos distintivos espirituales y materiales que nos caracterizan como sociedad, pues es todo aquello que nos da la cultura, todo aquello que nos distingue de cualquier otro animal. La cultura es lo único que nos distingue de otros animales. Esta visión engloba además de las artes y las letras. Voy a ello. Nuestros modos de vida, derechos fundamentales como seres humanos, nuestros sistemas de valores, tradiciones, costumbres, etc. ¿A qué se refiere con además de las artes y las letras y que engloben nuestros modos de vida? Esto prácticamente resume esta primera parte de la definición. Esos rasgos distintivos espirituales y materiales nos distingue como sociedad o nos distingue como parte de un grupo social, es decir, distingue nuestros modos de vida, cómo actuamos en determinadas situaciones, cómo actuamos en nuestro medio natural, en el medio en el que nacimos, o cómo actuamos en otro medio cuando nos mudamos a otra ciudad. Estos modos de vida no eran considerados hasta la primera mitad del siglo XIX. Hasta la primera mitad del siglo XIX solamente las personas que se consideraban tenían cultura, pues bueno, eran todas estas personas que eran cercanas a las artes y las letras, a la literatura, a la arquitectura, a la danza, a todo eso que nosotros conocemos como la alta cultura. De la segunda mitad del siglo XIX en adelante, 1876 en adelante, pues bueno, se introdujo este término o esta palabra compuesta de modos de vida como también parte de la cultura. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no solamente un cierto grupo de intelectuales que podía acceder a este tipo de cosas que les digo, eran los que se consideraban que tenían cultura, sino que todo aquel modo de vida que representa un ser humano también forma parte de su cultura o también es un resultado de su cultura. Estos derechos fundamentales como seres humanos, nuestro sistema de valores, tradiciones, costumbres y creencias. Aquí, pues bueno, vamos englobando. Si el patrimonio es ese conjunto de bienes, pues nosotros tenemos rasgos distintivos, espirituales y materiales, que finalmente resultan en tradiciones, en valores, en costumbres y en creencias. Todo ese conjunto de bienes es lo que nosotros vamos a terminar llamando como patrimonio cultural. Continúo con esta plática y entonces tenemos que existen diferentes momentos, digo, hay diferentes teóricos que han analizado estos términos de cultura y de identidad. Uno de ellos, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, Gilberto Jiménez, retoma en uno de sus libros a una antropóloga italiana de nombre Carla Pasquinelli. Esta antropóloga italiana nos habla de la evolución de ese concepto de cultura y nos dice que a partir de que se introdujo este término de los modos de vida, pues entonces comienzan tres fases importantes. ¿Y por qué les hablo de estas tres fases importantes? Porque básicamente la tercera fase es la que nos va a dar el sentido de por qué el patrimonio cultural. En una primera fase nos habla de una fase concreta de la cultura. ¿A qué se refiere esta primera fase concreta de la cultura? Que además la fecha por allá de 1920. Solamente se refiere a las costumbres. Esta primera fase es igual a costumbres. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, bueno, nosotros ya retomamos estos modos de vida del ser humano, pues entonces si vamos a X, a Y, a Z lugar, nosotros nos vamos a fijar que ese grupo de personas, ese grupo de integrantes de esa comunidad, pues tiene determinadas formas de ser y de actuar, inclusive de hablar, de compartir. Tiene determinadas formas que a su vez pues le han sido heredadas de alguien más y que él está reproduciendo y que seguramente las personas que vengan detrás de él, eh, que vengan delante de él, perdón, bueno, las van a reproducir.
Estos modos de vida solamente es pararse en algún punto en específico y ver cómo actúan las personas de este lugar. Ver que si yo llego a un lugar un domingo antes del miércoles de ceniza, bueno, conocer que ahí hay un carnaval. Hasta ahí se termina. Yo hasta ahí estoy en la fase concreta de la cultura, de las costumbres, de decir, bueno, yo veo que en ese lugar hay carnaval y no preguntarme nada más. A eso es a lo que me refiero. En una segunda fase, que la fecha por ahí de 1950 nos habla de la fase abstracta. Y esta fase abstracta con- inicia con este sentido de entender por qué hay costumbres, hay determinadas costumbres en un lugar, porque hay determinadas tradiciones en un lugar. Es decir, por qué la gente actúa como actúa. Esta segunda fase, que la fecha por ahí de 1950, se refiere a los modos de vida. Aquí sí, que si llego ese domingo antes del miércoles de ceniza y veo que en algún punto de la República hay carnaval, pues bueno, vamos a ver que en esos días la gente se comporta distinto. Vamos a ver que hay 3 días en los que la gente se descontrola totalmente, en los que la gente deja de ir a trabajar por estar celebrando en comunidad una de sus tradiciones locales. Eso es lo que vamos a comenzar a tratar de entender. ¿Y por qué me refiero a tratar de entender? Pues bueno, simplemente porque el término abstracción nos habla de algo que no todo el mundo entiende. Yo lo entiendo porque yo lo estoy representando, yo lo entiendo porque yo lo estoy viviendo, pero no necesariamente la persona que está ahí de observadora pues va a entender por qué lo hace. Ese es un proceso que nos lleva a explicarnos todavía, a querer explicarnos todavía más de por qué la gente actúa como actúa en ciertas tradiciones. Y es ahí entonces en donde entra esta tercera fase de la cultura. Estamos hablando del año de 1970, de la década de los 70, y esa tercera fase, según Carla Pasquinelli y la cual retoma Gilberto Jiménez, se llama la fase simbólica de la cultura. La fase simbólica entendida como esa telaraña de significados y fase simbólica que además pues adjudican a un antropólogo norteamericano de nombre Clifford Geertz, la interpretación de las culturas. La interpretación de las culturas en un extracto de ese libro nos dice que la cultura es la forma organizada de la vida social que resulta de la interacción inteligente y socializada desde tiempos antiguos por una comunidad humana. La cultura es esa forma organizada de la vida social de determinado pueblo en determinadas fechas del año. Dicha forma se inspira en una visión del mundo, tiene que ver con las visiones de todos los lugares de este mundo y de la vida, y se expresa en un conjunto de normas, de pensamiento y conducta comúnmente aceptadas por el respectivo grupo humano. Aquí podemos comenzar a entender un poco más de por qué se llama fase simbólica de la cultura. Si nosotros nos paramos a preguntarnos por qué ciertas personas tienen un conjunto de normas de pensamiento de conducta aceptadas por ellos, pues bueno, es porque ese conjunto de normas nos significa algo más. Esta fase simbólica se detiene en los significados, en los sentidos, en el simbolismo que para mí representa que esté ese domingo, lunes y martes antes del miércoles de ceniza, compartiendo en grupo una tradición de mi comunidad. No estoy solo. La cultura no la hacemos uno. La cultura la hacemos todos, en todo momento, cuando estamos interactuando con otras personas. Es una relación humana, es una relación social, y esto ocurre entre dos o más personas. Vamos entonces a lo que nos compete aquí. No lo comenté, pero se me hace interesante decirlo. Me voy a regresar un poco. No, no nos vamos a retrasar mucho. Nos dice que ¿por qué cultura? Porque es ese conjunto distintivo espiritual, de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que nos caracterizan como sociedad y como grupo social. La visión engloba, además de las artes y las letras, nuestros modos de vida, derechos fundamentales como seres humanos, nuestros sistemas de valores, tradiciones y costumbres y creencias. Y yo les dije en un inicio que esta definición
la habíamos tomado de la página de la UNESCO. Hay algo muy importante, porque esa definición se hace en México. Se hace en México en el año de 1982 en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales. Y hay una carta que se llama Declaración de México ante las Políticas Culturales de 1982. Hay diferentes ministros de cultura del mundo se reunieron y entonces dijeron, bueno, pues vamos a denominar, a determinar que para los trabajos que afecto nosotros estamos llevando, pues esto vamos a entender como cultura. Es una definición que se hizo en conjunto y que se hace en este país. Hasta los años 80, principios, pero muy principios de la década de los 90, México era un referente en temas culturales, en temas de políticas culturales, porque tenemos antropólogos importantísimos. Uno de ellos, que desafortunadamente murió muy joven, de nombre Guillermo Bonfil Batalla, de los mejores antropólogos de este país. Bueno, él estuvo encabezando estas reuniones. ¿Qué está pasando en el mundo y en torno al patrimonio cultural? No sé si ustedes sepan, pero el año pasado, en septiembre, en Los Pinos y en el Auditorio Nacional, nuevamente se hizo esa conferencia mundial sobre políticas culturales, Mundicult. Esa conferencia se hace 40 años después y entonces lo que busca es enviar un mensaje a todo el mundo en decir, tenemos que aprovechar y cuidar el patrimonio cultural de nuestras naciones. Este es un tema más largo, pero sí lo que quiero que tengan presente es que nuevamente México se está identificando ante el mundo como un país en el que nos interesa la cultura. Esto se hizo, le decía, hasta la década de los 80. Esa definición se hace en México. 80, 70, 60 y de ahí para atrás. Ahorita vamos a comenzar a ver cuáles son los antecedentes de esa ley federal sobre zonas y monumentos, que además hay algo muy importante en esa ley. Continúa entonces. Entonces vamos a tener ¿qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural nos dice que es ese conjunto de bienes tangibles e intangibles. Nos vamos otra vez al término de patrimonio, ese conjunto de bienes que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. Es decir, si nosotros vivimos en el pueblo de Iztapalapa, pues bueno, vamos a tener que un patrimonio cultural de esos 8 pueblos, de esos 8 barrios, perdón, originarios que lo integran, pues bueno, es la representación de la Semana Santa. ¿Por qué? ¿Por qué será un patrimonio cultural para ellos? Esas características que definen a las personas de Iztapalapa tiene que ver, una de ellas, con la representación de la Semana Santa. ¿A qué tipo de características me refiero? En esa representación, por ejemplo, no puede llegar alguien que no sea de los 8 barrios. No se puede integrar. Necesariamente debe de tener unos rasgos, unas características muy específicas para que pueda integrarse. Sobre todo en los papeles principales. ¿Cuáles son esos? El de Jesús, el de la Virgen María, el de María Magdalena, el de José, el de María. Los principales. Tienen que tener características específicas para poder ser un Jesús, por ejemplo. Las personas que van acompañando a la cruz y San Jesús, llamados nazarenos, bueno, ellos también deben tener características especiales. Y una de ellas, muy importante, es que debe ser parte de esos 8 barrios. Nadie más. Iztapalapa es es la alcaldía más habitada de esta Ciudad de México. Sin embargo, en la representación solamente tienen derecho, más bien tienen oportunidad de participar las personas originarias de esos 8 barrios. Continúo. Constituyen la herencia de un grupo humano que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como características. Pues bueno, ahí está un buen ejemplo. Nosotros vemos la pantalla del televisor en esos días de Semana Santa y de inmediato lo que sale es esa transmisión de vivo del Día de Iztapalapa. Pues bueno, es algo muy característico de esa entidad. El patrimonio cultural como producto de la creatividad humana se hereda.
Como producto de la creatividad humana se hereda por fe. Eso lo vamos a ver muy despuesamente al final, pero solamente les voy a hablar de la normativa, porque ya mi compañero ya les habló un poco de las tradiciones de estos lugares, pero esto de se hereda la creatividad humana, nosotros tenemos diferentes formas de representar algo que mi generación, que la generación que me antecede ya lo hizo y que de igual manera le cambió algunas cosas. Eso en unos términos llanos, así como yo lo interpreto, pues es una reinvención. ¿A qué se refiere esa palabra reinvención desde el ámbito psicológico sobre todo? A reinventarte, a que eso que tienes, a eso que tienes te saques provecho reinventándolo, es decir, innovando. ¿Para qué? Para que puedas continuar usando. A esto, en mis términos, yo le llamo una reinvención cultural. Es decir, que ese patrimonio vivo no se está muriendo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, y sobre todo todas las generaciones, están poniendo algo de sí para que continúen. Aunque claro, esto en una manera romantizada. ¿Por qué? Porque hay otros patrimonios culturales, otras tradiciones, otras costumbres, que pues ya las generaciones no tienen ni siquiera el mínimo el interés en reproducirlo. Eso pasa y es por eso que se pierde el patrimonio cultural y que es tan importante documentarlo sobre todo. Lo primero, lo más fácil que podemos hacer es la documentación. Continúo. Se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación en generación. Vamos a ver al final de esta sesión lo que la UNESCO ha, digo, de igual manera, las personas que integran esas conferencias mundiales de patrimonio, pues vamos a ver lo que han dicho sobre el patrimonio cultural inmaterial. Pero quieren que se queden con esta parte. Se modifica y optimiza de individuo y de generación en generación. Entonces, continuando, vamos a ver, entendiendo el término de patrimonio, entendiendo el término de cultura, de esta definición de cultura, de dónde viene y ahora bien, cómo se conjuga el patrimonio cultural, tenemos entonces unos instrumentos normativos en México que salvaguardan, protegen, conservan este patrimonio cultural material e inmaterial. En México tenemos la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esta ley es de 1972 y esta ley nos habla de todos los bienes materiales, todo el patrimonio edificado que se encuentra en la ciudad y de igual manera va determinando por siglos a qué se le llama patrimonio histórico, a qué se le llama patrimonio artístico, a qué se le llama patrimonio arqueológico. ¿Cuáles son los bienes que integran estos tipos de patrimonio? Sí, pero también, y esta es una ley demasiado joven, digo demasiado joven porque la de 1972 tiene 50 años, esta ley surge en el 2017 y es la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Ley que a su vez deviene de esta última convención de la que vamos a hablar. Y aquí, nuevamente, hay algo muy característico de esta Ley Federal sobre Zonas y Monumentos. Esta Ley Federal sobre Zonas y Monumentos es el 6 de mayo de 1972. Vemos entonces que existe a nivel mundial una conferencia denominada Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural. Esta convención es del 16 de noviembre de 1972. Hizo hincapié en la fecha de la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos. Esta Ley Federal es de mayo y esta convención es de noviembre. ¿Qué les dije al inicio? Bueno, que México era un referente en el ámbito cultural, en las políticas culturales. Y aquí tenemos básicamente el resultado del trabajo de antropólogos, historiadores de los años 70, 60, 50, 80. Esta convención, entonces, que se redacta o que se conviene, se acuerda 6 meses después de expedida la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos, nos dice que tiene un total de 38 artículos, divididos en 8 cláusulas, y son determinantes para salvaguardar el patrimonio mundial. Ya no solamente estamos hablando de nuestra ley federal,
sino esa ley federal que nosotros tenemos desde 1972 sirvió para, eh, eh, para que todo el mundo eh, eh, como aceptara, para que todo el mundo ratificara en sus países, en sus naciones, esta convención para de igual modo obligarse a proteger su patrimonio cultural. Dice que México firma la convención en 1984 y hasta 1994 obtuvo un lugar como miembro del Comité de Patrimonio Mundial. Eh, este, este, Esto sobre que México en el 94 tiene un lugar como miembro del Comité del Patrimonio Mundial, bueno, se encuentra estipulado dentro de estas convenciones, eh, pues se encuentra estipulado más bien los requisitos que debe reunir este país, a las obligaciones a las que se atienen estas naciones al volverse miembros de este comité. Aunque aquí hay algo muy importante. México ha tenido uno solo, un director general ante esta organización eh, de las Naciones, ante la UNESCO, perdón, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. México ha tenido un representante muy importante. Este representante es Jaime Torres Bodet. Él fue a nivel internacional, un mexicano fue el segundo director general de la UNESCO. Eso para cualquier nación es de suma importancia porque nuevamente México ha sido un referente o fue un referente muy importante para estos términos de cultura. Se pierde a partir del sexenio de Salinas de Gortari y luego ni qué decir con Ernesto Zedillo y luego siguió Vicente Fox y luego Felipe Calderón, en fin, um, omitir un poco esos. Eh, eso quiero dejarlo muy claro, la importancia de México ante estas convenciones. Vamos entonces. Tenemos que México expide la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, pero debemos entender que no es la primera ley que protege este patrimonio cultural. Esta ley, sin embargo, tiene una serie de antecedentes, es decir, una serie de normativas que la dieron como resultado. Y esta ley, desde entonces, es la que rige la protección de los bienes o de las edificaciones identificadas como patrimonio arqueológico, artístico o histórico. ¿Cuándo comienza esta historia de la negativa? Se habla mucho sobre cuáles han sido, por ejemplo, los antecedentes del Museo Nacional de Antropología. Un antecedente muy importante fue aquella remodelación que surge durante el Porfiriato, cuando estas piezas ya comienzan a verse en salas, en lo que hoy es el Museo de las Culturas del Mundo, atrás de Palacio Nacional, fue la primera sede de ese Museo Nacional de Antropología. Pero hablando en términos de normativa, tenemos el decreto sobre monumentos arqueológicos de 1897. Pues estoy hablando de una remodelación que se hace durante el Porfiriato. Bueno, hay algo muy importante, porque si vemos el año, pues estamos en pleno Porfiriato, 1897. ¿Qué nos dice? Este decreto, voy a leer solamente el encabezado, y nos dice que este decreto, por el cual los monumentos arqueológicos existentes en territorios mexicanos son propiedad de la nación y nadie podrá explorarlos, removerlos ni restaurarlos sin autorización expresa del Ejecutivo de la Unión a 11 de mayo de 1897. ¿Qué es lo que hace este decreto? Digo, además de que tiene una serie de artículos, me parece que lo más rescatable es que en este se confirma la propiedad de estos bienes como propiedad de la nación a todos los monumentos y que se tipifica como delito la destrucción y el deterioro de los bienes culturales. Esto es 1897. Debemos de tener en cuenta que a inicios del siglo XX, por ahí en la década de 1900,
explora Teotihuacán por un arqueólogo de nombre Leopoldo Batres, y que Teotihuacán es dinamitado. Y esa dinamitación, pues bueno, destruyó gran parte de lo que realmente fue la denominada pirámide del Sol. Se rescató esta zona arqueológica, allí iniciaron estos primeros trabajos de exploración, pero además durante el Porfiriato a muchos de estos arqueólogos que finalmente terminaron descubriendo distintos sitios, por ejemplo, Pulcuilco, durante el Porfiriato se mandan a especializarse a Francia y entonces regresan y es como comienza este trabajo de salvamento arqueológico. Nos dice entonces que se vuelve propiedad de la nación y todavía algo pues, que hay que resaltar de este gobierno. Independientemente de las veces que se haya reelegido, de, lo, de la manera en que se haya actuado en ese momento, porque además venimos de una corriente positivista, o sea, no fue de la nada que este señor haya actuado así. Eh, Nos dice que estos bienes se vuelven propiedad de la nación. ¿Por qué? Porque ya se estaba dando cuenta que muchos extranjeros estaban saqueando este país. Muchas de estas piezas aparecían en otros países y hoy en día muchas de esas piezas continúan en esos países. Se han regresado muchas por acuerdos diplomáticos y eso hay que resaltar. Eso hay que resaltarlo porque el actual gobierno, nuestro canciller Marcelo Ebrard, pues ha logrado regresar bastantes piezas a este país por acuerdos amistosos, por diplomacia cultural. En fin, piezas que se saquearon, que se han saqueado desde antes del Porfiriato. Unas de ellas, yo creo que las más icónicas, pues son las banderas que se llevó el ejército estadounidense durante la intervención norteamericana de 1847, cuando en todos los lugares, en todos los palacios donde llegaban, quitaban la bandera de México y ponían la de Estados Unidos. Esas banderas se regresan a México en un acto amistoso. Bueno, ya le queremos. En fin, aquí se tipifica como delito la destrucción y el deterioro de estos bienes culturales. Debemos recordar, ¿no? Digo, a propósito de lo que acabo de comentar sobre la dinamitación que sufre Teotihuacán, pues que bueno, las dinamitaciones, pues eran parte de cómo se exploraban estos lugares a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos modos de hacer estas exploraciones han cambiado. Y entonces nosotros ya no podemos aceptar que alguien vaya y dinamite algún cerro, ¿no? Porque ahí piensan que se va a encontrar un basamento. No, esto ya ha cambiado mucho. Sin embargo, era la técnica que se utilizaba a finales del siglo XIX. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Esta primera ley para proteger monumentos históricos, pero sobre todo los arqueológicos. Vámonos a una segunda ley. Nos habla del año de 1914. Y en el año de 1914 se encontraba un señor ya que había inclusive mandado a matar a Francisco y Madero. Victoriano Huerta expide su propia ley. Esta ley sobre conservación de monumentos históricos, artísticos y bellezas naturales de 1914. Pues dice que esta ley coloca la cultura mexicana dentro de la llamada cultura universal. La protección del patrimonio se establece como una responsabilidad del Estado con valores que constituyen a la nación mexicana. El patrimonio como una responsabilidad del Estado. Entonces, desde esta normativa, ya se le da la responsabilidad al Estado, que es el ente que tiene que proteger, salvaguardar y conservar y restaurar todos estos bienes que son considerados como patrimonio histórico como monumentos históricos, perdón, como monumentos artísticos y como bellezas naturales en el país.
Como monumentos históricos vamos a ver a qué se refiere, artísticos de igual manera y bellezas naturales. Y aquí con la siguiente ley, la ley de 1916 de Venustiano Carranza ahora, el señor que promulga nuestra Constitución mexicana, nos dice que esta ley, denominada Ley sobre Monumentos Arqueológicos, perdón, denominada como Ley sobre Ley sobre Conservación de Monumentos, Edificios, Templos y Objetos Históricos y Artísticos de 1916, nos dice que se reconocen otros tipos de patrimonio cultural. Si vemos en el anterior, solamente se refiere a los monumentos históricos, artísticos y bellezas naturales. Aquí, de igual manera, nos dice que es una ley sobre conservación de monumentos, edificios, pero también templos y objetos históricos o artísticos. Y aquí hay algo muy importante porque es lo que se rescata esta ley, lo que está rescatando esta ley, lo que rescató Venustiano Carranza en esta ley, pues es la conservación de los templos. 300 años de historia en este país. Se decide a partir de esta ley, 1916, ya tiene más de 100 años esta ley, que se deben conservar esos templos que también en algún momento, en 1857, con las leyes de reforma, pues se destruyeron la mayoría de ellos. Muchos órdenes religiosas fueron sacadas de estos lugares, surge la división entre la iglesia y el Estado, se, se, se sacan de estos lugares a estas personas, muchos de estos templos se vuelven hospitales, muchos de estos templos se vuelven escuelas, pero a partir de esta ley nos dice que eh, ahora también serían objeto de estudio, de protección, de conservación, sobre todo, los 3 siglos del colonialismo español en América, reconociendo esa parte de la historia de México. En la primera ley, en la de Porfirio Díaz, se le pone especial interés a los restos arqueológicos, a lo precolombino, a lo prehispánico, a lo mesoamericano, digo, ya en este lugar en el que nos encontramos. Después, en la ley de Victoriano Huerta, nos dice que estos monumentos históricos, artísticos y bellezas naturales tienen que ser conservados y es responsabilidad del Estado conservarlos. Esta otra ley de 1916 nos dice, ok, no solamente tenemos bellezas naturales, no solamente tenemos eh, monumentos históricos y artísticos, también debemos de conservar los templos y esos templos también van a formar parte de esos monumentos históricos o artísticos. Nos sigue otra ley, una ley ya 14 años después, con el presidente en turno, Emilio Portes Gil, él es quien la firma, él es quien la promulga. Entonces, es la ley sobre protección y conservación de monumentos y bellezas naturales. ¿Ok? Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué? En algún momento en el trabajo eh, que hacemos en Secretaría de Cultura, pues llegan un conjunto de vecinos de Coyoacán y nos dicen que, pues bueno, hay casas identificadas como monumentos históricos que están siendo cambiados, que el uso. Vemos que Coyoacán tiene muchos restaurantes, vemos que Coyoacán tiene muchos bares, y entonces nos dicen cómo nosotros podemos proteger que esas casas no sean destruidas o no cambien eh, la, la intención de estas casas. Pues bueno, el mismo Coyoacán está identificado como una belleza natural, y estas bellezas naturales, es decir, ¿qué les quiero decir? Coyoacán tiene distintos reconocimientos, distintas declaratorias, como se le determina en este ámbito cultural. Declaratorias es este reconocimiento que se les da
tanto a lugares como a expresiones, como a centros históricos, etc. Coyoacán tiene como 6 decretos que lo protegen. Aquí lo importante es hacer válidos esos decretos. ¿Por qué? Aunque estas leyes, estas normativas ya no existan, ese decreto sigue vigente. Entonces, todos los decretos que haya en torno a bellezas naturales o en torno a, a monumentos históricos, pues bueno, todo eso nos va a servir para proteger estos monumentos. Nos dice que esta ley sobre protección y conservación de monumentos y bellezas naturales de 1930 define, tiene la definición de los monumentos y su campo legal de aplicación. Es decir, ya hay una propuesta de a qué se le denomina un monumento histórico, un monumento artístico y de belleza natural. La propiedad nacional de estos monumentos en el Distrito Federal y en los territorios federales es propiedad de la nación, así se encuentre en el estado de Campeche, en el estado de Mérida, en el estado de México, en los estados, son propiedad de la nación. Consideraciones sobre la exportación, hallazgos de las cosas con valor artístico, arqueológico e histórico, disposiciones penales de los organismos responsables de la aplicación de esta ley, disposiciones transitorias de los lugares de belleza natural y de aspecto típico y pintoresco de las poblaciones. Aquí, en la parte que corresponde al campo legal de aplicación, ¿a qué se está refiriendo? A que esta ley va a proteger desde los monumentos históricos en el Distrito Federal y en el país. Estos hallazgos de cosas de valor artístico, arqueológico e histórico, hasta todos aquellos lugares de belleza natural y de aspecto típico y pintoresco de las poblaciones. Es decir, todo esto que acabo de leer, pues bueno, es lo que esta ley de protección y conservación de monumentos y bellezas naturales tiene o protegió en algún momento. 1930. Nuevamente pasa el tiempo y entonces llegamos a 1934 con Abelardo L. Rodríguez. Abelardo L. Rodríguez, a quien se le reconoce por haber propuesto, por haber sido impulsor del Teatro del Pueblo, ese que encontramos allá en el centro histórico. Inclusive hay una estación del Metrobús de este nombre y esto es el mercado Abelardo Rodríguez. Inclusive pues llega a su vida. Nos dice qué pasa con esta ley sobre protección. Nos dice que considera por monumento todo objeto o cosa inmueble cuya conservación y protección por su valor histórico es de interés público. Considera por monumento todo objeto o cosa, mueble e inmueble, mientras sea objeto cuya conservación o protección por su valor histórico es de interés público. Mientras sea histórico, sea objeto, cosa, mueble, inmueble, va a ser considerado como monumento arqueológico histórico. Esta ley tiene una esperanza de vida así más larga que las anteriores, y entonces esta ley da paso a la siguiente, que en realidad ya es el antecedente primario de esta ley de la que les estoy hablando y con la cual sigue vigente en México. La Ley Federal del Patrimonio Cultural de 1970 de Luis Echeverría. Estamos hablando que Luis Echeverría la presidencia de 1970 y termina en el 76. La primera de estas propuestas es esta, la Ley Federal de Patrimonio Cultural del 70, y después deviene en la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos Históricos del 72. ¿Qué es o cuáles son los antecedentes directos de esta última ley que estoy señalando? Nos dice que esta ley del 70 estableció en su primer artículo el interés público del trabajo institucional de la antropología e historia, y consideraba que los bienes de interés para el arte, la historia, tradición, ciencia y técnica podrían ser considerados como elementos del patrimonio cultural de la nación. Ya se está hablando propiamente del patrimonio cultural
que es integrado tanto por el arte como la historia, las tradiciones, ciencias y técnicas, como por todos aquellos monumentos que a su vez se encuentran como públicos o artísticos. Nos dice que esta ley fue la plataforma para el replanteamiento de los institutos nacionales de Bellas Artes y Antropología. El Museo, perdón, el Instituto Nacional de Antropología, que surge en, en los, en el 39, perdón, por Lázaro Cárdenas, y estamos hablando ya del año de 1970. Ya el Museo Nacional de Antropología también ya había sido construido, había sido inaugurado y ya todas las piezas que se encontraban en el que hoy es el Museo de las Culturas del Mundo, pues ya habían sido trasladadas para el nuevo museo. Estamos hablando de un replanteamiento del trabajo en las artes y en la antropología. Y finalmente nos dice que el capítulo 8, perdón, el capítulo 7. Entonces, que el capítulo 7 establece la facultad de atender los monumentos considerados como típicos, pintorescos y de belleza natural. Nuevamente me voy a Coyoacán, pero no es lo único. La alcaldía de Tlalpan, Xochimilco, principalmente son las que tienen más decretos de este tipo, como lugares típicos, pintorescos y de belleza natural. Este capítulo que le da valor a las manifestaciones, consideradas como vernáculas populares, tradicionales a las que por costumbre se los consideró como de poco interés, constituyendo en sí mismas la congruencia del régimen a la apertura popular. Y aquí vamos a ver algo todavía más importante. Nos está diciendo que estas tradiciones a las que se les considera como de poco interés y que son recreadas por los sectores populares, son ya objeto de protección a partir de esta ley. Sin embargo, ¿qué está pasando hasta este momento? Y es algo que se quitó, por eso es la modificación del 72. Esta ley protege zonas arqueológicas, es decir, monumentos históricos, monumentos artísticos y lugares de belleza natural, pintorescos, típicos, pero no tenía la cabida para darle protección a todas estas manifestaciones culturales. Es decir, las tradiciones, las costumbres, técnicas, saberes. No, esa es una modificación, esto es lo que se le guillotina para la Ley Federal de Patrimonio y Monumentos y solamente se deja como una ley para proteger todo aquel patrimonio edificado, todo aquel patrimonio que se puede tocar, todo aquel patrimonio cultural que está conformado por edificios, por monumentos, por iglesias, por ejemplo, eh, etcétera. Todas esas construcciones que ahorita vamos a ver la temporalidad. Y nos quedamos con este primer impulso a proteger estas formas de vida, entendidas como expresiones culturales o manifestaciones de la vida cultural de las comunidades, de los pueblos. Nos vamos entonces a la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972. Esta ley que nos dice, en 1972, consigna que la investigación, restauración, recuperación, protección y conservación de los monumentos serán de utilidad pública. Con esto que se pretende, pues, que la práctica institucional se articule con el desarrollo de la sociedad, en donde tanto el INAH como el IVA, de acuerdo con las disposiciones de la materia vigente, serán los encargados de organizar y autorizar asociaciones civiles, juntas vecinales, así como auxiliares para impedir el saqueo y coadyuvar en la preservación del patrimonio cultural. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de la ley de 1914, le dan la plena responsabilidad al Estado para hacerse cargo de estos patrimonios. La ley de 1900 dice, ok, ya no es responsabilidad del Estado en sí, el Estado es observador, el Estado dirige, pero también le corresponderá a asociaciones civiles, vecinales, unidades de campesinos, vecinos, es decir, a las personas proteger este patrimonio cultural o coadyuvar en la preservación del mismo. Y aquí hay algo muy importante para el curso.
en el que nos encontramos. Todas estas obras de restauración, todas estas restauraciones que se hicieron a los templos sobre todo, pues bueno, estuvo en constante o estuvo en comunicación, comités vecinales, mayordomos, juntas de vecinos, con el INAH o con el gobierno de la Ciudad de México para que esto pudiera llevarse a cabo. Esto es algo muy importante que hay que resaltar y es algo que se da a partir de esta ley. Tenemos entonces, ¿qué vamos a ver en el contenido de esta? Tenemos varios artículos que nos hablan sobre qué se le llaman, ahora sí, ya he pasado repitiendo que es un monumento histórico, que es un monumento artístico, pero vamos a ver. Nos dice que el artículo 33 son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante. Yo pues aquí un referente, me parece que uno de los más importantes a nivel nacional, el Palacio de las Bellas Artes, ¿no? Hoy Museo del Palacio de las Bellas Artes. Nos dice qué es lo que debemos encontrar en este tipo de monumentos para que sean considerados como monumentos artísticos. Uno, para determinar el valor estético relevante de algún bien, se atenderá a cualquiera de las siguientes características. El primero de ellas, y la más importante, la representatividad. Determinada desde su corriente estilística, desde el grado de innovación, lo que representó en el momento en el que se construye para la arquitectura de la ciudad o del país, cuáles fueron los materiales utilizados, cuáles fueron las técnicas utilizadas y las demás que lo acompañan. Nos dice otra de estas cláusulas. Tratándose de bienes inmuebles, ¿a qué se refiere esto? A todos los muebles que no se pueden mover. Podrá considerarse también su significación en el contexto urbano. Es decir, qué es lo que representó el Palacio de las Bellas Artes para el gobierno que lo inaugura, que ya fue en la postrevolución. Se crea, se diseña, se piensa durante el gobierno de Porfirio Díaz, sí, pero en realidad fue un gobierno postrevolucionario el que lo vino a terminar, ¿no? A inaugurar y después a ver qué metemos allá adentro. Y entonces estaba en boga el movimiento, el muralismo en México. Por eso es que Diego Rivera y David Alfaro Siqueira, pues bueno, se meten a pintar este espacio. Otra de estas nos dice que las obras de artistas vivos que tengan la naturaleza de bienes muebles no podrán declararse monumentos artísticos. Las obras de artistas vivos que tengan la naturaleza de bienes muebles no podrán declararse como monumentos artísticos. Podrán ser declarados las obras de artistas mexicanos. Cualquiera es reducida. Cuando se trata de artistas extranjeros, solo podrán ser declarados monumentos las obras producidas en el territorio nacional. Si es un mexicano, bueno, podrá ser considerado como monumento artístico donde se ha producido en cualquier otro país, pero si un extranjero crea aquí monumentos importantes, bueno, vamos a reconsiderar. Nos dice que la declaratoria de monumentos podrá comprender toda obra de un artista o solo parte de ella. Igualmente podrán ser declaradas monumentos artísticos o quedar comprendidas dentro de las zonas de monumentos artísticos obras de autores cuya identidad se desconozca. Hay bastantes artistas que tienen obra artística en determinados espacios de la Ciudad de México. Pues bueno, esto es a lo que se está refiriendo este artículo 33 de la Ley Federal sobre Conocimiento. La obra mural, nos dice, de valor estético relevante, será conservada y restaurada por el Estado. Y hasta el momento así es. O en términos de la ley, ¿no? Uno de los ejemplos más claros sobre que los murales que se encuentran en propiedad privada, pues que están siendo conservados por la persona que es dueña de su propiedad privada, pues es el Polífono Cultural Cipriano. Total, las restauraciones han sido pagadas por los dueños. Y ese fue uno de los motivos por el que en el 2012 ya se lo querían, no lo querían quitar de este lugar porque, pues bueno, la restauración no es barata y les está costando más dinero, dicen o decían, del que ya les dejaba. En fin,
Vamos a hablar entonces que en el artículo 36 hay algo muy importante, ¿no? Estamos este evento nos habla de patrimonio cultural, sí, de monumentos históricos, sí, de patrimonio edificado, sí, pero también estamos viendo que por lo menos este patrimonio edificado, siendo la iglesia, por ejemplo, tiene dentro, o las parroquias tienen un archivo. Entonces nos dice que este artículo 36. Por determinación de esta ley, son monumentos históricos los documentos expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios y de las casas curiales. Los documentos expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas de casas curiales o archivos de casas curiales. Ya no solamente tenemos como monumento histórico el edificio, sino también los documentos que fueron producidos en ese edificio. También vamos a encontrar que los documentos originales, manuscritos relacionados con la historia de México, libros, folletos, otros impresos en México o en el extranjero, durante los siglos XVI al XIX. Durante los siglos XVI al XIX, ¿por qué? Durante el colonialismo, durante el virreinato de la Nueva España. Digo, en estos términos del lugar en el que estamos nosotros, que por su rareza e importancia para la historia mexicana merezcan ser conservados para el país. Y vamos a terminar. Las colecciones científicas y técnicas podrán elevarse a esta categoría mediante la declaratoria correspondiente. Si existe alguna declaratoria, pues bueno, vamos a ver que estas declaratorias no solamente son para monumentos históricos, para patrimonio material, vamos a ver en un momento las inmateriales. Pero bueno, todas estas colecciones, todos estos conjuntos de documentos que también pueden ser considerados como de estos documentos de valor histórico, pueden ser considerados como monumento histórico según esta ley son Federación de Naciones Unidas. Ahora vámonos en el mismo artículo 36. Nos dice, por determinación de esta ley son monumentos históricos los inmuebles, monumentos históricos, inmuebles construidos de los siglos XVI al XIX. Y si nos damos cuenta, la mayor parte de estos inmuebles, pues son las iglesias, son los templos, que ya estaban siendo considerados, siendo protegidos por otra ley. Estamos hablando de la ley de 1916, nuevamente. Tenemos entonces destinados a templos y sus anexos, arzobispados, obispados y casas curales, seminarios, conventos o cualquier otros dedicados a la administración, divulgación e enseñanza práctica de un culto religioso, así como a la educación y la enseñanza a fines asistenciales o benéficos, al servicio y armados públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX. Vamos a ver entonces, ¿cuál es la clasificación de los monumentos históricos? Siglo XX. Nos encontramos con monumentos históricos civiles. Esos monumentos históricos civiles son todos aquellos cuya función original fue de carácter colectivo o público. Estos pudieron ser cementerios, liceos, teatros, escuelas, hospitales, paseos, alamedas, parques, plazas, casas de gobierno y otros similares. Monumentos históricos civiles, cementerios. ¿Cuál de estos cementerios? Pues bueno, podemos encontrar, por ejemplo, el Panteón de San Fernando, ¿no? Es uno de los más representativos de esta Ciudad de México y que continúa su función. Digo, ahí continúan los cadáveres, aunque ahora ya es parte de un museo. Hospitales, el Hospital Jesús es uno muy importante. Los paseos, pues bueno, son monumentos históricos. Vamos a tener como el denominado Paseo de la Reforma. Parques, plazas, casas de gobierno, muchísimas en este país. Una de ellas, por ejemplo, es
el Palacio del Ayuntamiento en Coyoacán, o la Casa del Ayuntamiento, o el edificio del Ayuntamiento. Monumentos históricos conmemorativos, ¿a qué se refiere esto? Nos dice que son todos aquellos cuya función inicial fue rememorar hechos y personalidades de relevancia local o nacional. Obeliscos, mausoleos, bustos, estatuas, fuentes, lápidas y otras. Pues tenemos las estatuas que se encuentran en el Paseo de la Reforma, expuestas en, a finales del siglo XIX. Estas se encuentran, pues, la mayoría de los temas de la Guerra de Reforma en México. Monumentos históricos domésticos. No dice que son todos aquellos que nacieron como viviendas. Casas, juntas, palacios y cascos de las haciendas. Cada vez quedan menos cascos de las haciendas, pero todavía podemos encontrar. Casas, por ejemplo. El primer cuadrante del centro histórico es denominado como zona de monumentos históricos, pues bueno, por la cantidad de casas que fueron construidas del siglo XVII y XVIII. Del XVI ya quedarán unas 4, 5 a lo mucho. Pero existen diferentes centros históricos que son determinados por las edificaciones que fueron construidas durante los siglos que acabo de decir y que son determinadas como de zona de monumentos históricos. Monumentos históricos industriales, aquellos en cuyos orígenes prevaleció su carácter productivo, industrial o agroindustrial. Ellos se aprecian en haciendas, mineras y trapiches. Continuamos con esta clasificación. Monumentos históricos militares. Nos dice que son aquellos que originalmente sirvieron a un fin defensivo. Un monumento histórico militar, por ejemplo, vamos a encontrar varios. La ex cárcel de San Juan de Ulúa fue uno de ellos. Pero también el que hoy es el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, pues fue uno de ellos. Otro de los mencionados también durante la guerra de 1847, pues es el que hoy es la Casa del Risco. También fue un fuerte, un lugar de defensa. Monumentos históricos religiosos, y bueno, creo que eso ya no hay mucho más que decir. Son todos los que originalmente pueden ser de actos religiosos y de actividades vinculadas a estos. Se habla de iglesias, parroquias, capillas, seminarios y conventos. Los sitios arqueológicos, de igual manera, un yacimiento arqueológico es una concentración de restos materiales y medioambientales. En él podemos encontrar vestigios de actividad humana. Está constituido por la presencia de artefactos, elementos estructurales y suelos de ocupación. Sitios históricos comprenden todos los espacios, lugares o áreas donde se haya desarrollado un hecho significativo o proceso de carácter histórico. Pero también esta ley nos habla de otra clasificación de monumentos históricos. Nos habla de los sitios naturales y nos habla de los sitios urbanos. Y tenemos que recordar que esta Convención Mundial de 1972, pues lo que nos está diciendo es Convención sobre la protección del patrimonio cultural y natural. Entonces también esta ley federal sobre zonas y monumentos arqueológicos, artísticos y históricos, pues está contemplando esta natural del patrimonio. Nos dice que son todas esas formaciones geológicas, geográficas, biológicas que poseen una importancia singular desde el punto de vista científico por su belleza natural o de la relación significativa entre el hombre y la naturaleza. Y bueno, ¿qué más que decir entre el hombre y la naturaleza? Que esta imagen que tengo de fondo sobre el Ayaqueme. Un lugar de importancia o de sobrada importancia para los habitantes de San Nicolás de Pedro. Los sitios urbanos, dice que son todos los conjuntos, son conjuntos de construcciones delimitadas, tienen especial significación por su carácter arquitectónico, ambiental o de integración con el texto. ¿Quiénes son los responsables del cuidado de estos monumentos históricos? Bueno, vamos a tener, en primer lugar, terminado desde la ley del 16. La Ley Federal sobre Monumentos y Sistemas Arqueológicos Artísticos Históricos, en su artículo número 6,
Establece que los propietarios de bienes inmuebles declarados como monumentos históricos o artísticos deberán conservarlos y en su caso restaurarlos. Se ponía este ejemplo del Poliforum Cultural Siquei. Entonces, en primer lugar tenemos a los propietarios, después tenemos a la federación. México es un país rico en su patrimonio cultural, arqueológico, artístico e histórico, el cual es testimonio de sus pueblos y reflejo de la identidad nacional, por lo que el Gobierno de México promueve la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación a través de sus instituciones. ¿A quiénes tenemos como instituciones? Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los estados y los municipios con sus diferentes delegaciones, con sus institutos de cultura o con sus propias secretarías de cultura. ¿Quién más? La comunidad. En los últimos años se han puesto en marcha medidas y prácticas para fortalecer la participación de la comunidad en la protección del patrimonio cultural. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, prácticamente a lo que voy a hacer referencia es a lo que dio el cambio en la Ley Federal de 1952. En que sí, si bien al Estado le corresponde proteger estos bienes patrimoniales, pues bueno, la comunidad va a contribuir en esa protección, en esa conservación. Vamos a terminar esta parte del patrimonio material el día sábado con una práctica representativa de cómo hacer la pintura lacal, cómo se apaga el apagado lacal, cómo hacemos los adobes o cómo se hacían los adobes, una práctica muy representativa con esto. Sin embargo, ya estamos terminando esta presentación y nos dice, patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, comprende también expresiones vivas heredadas de nuestro antepasado, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional pese a su facilidad. El patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor de mantenimiento de la diversidad cultural. ¿Qué tenemos aquí? Nos está hablando de tradiciones orales, artes del espectáculo, sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, saberes técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. Todo eso nos habla de los saberes, de las técnicas, del patrimonio que no se puede tocar, pero el patrimonio por el que nosotros sabemos realizar, elaborar, hacer determinadas cosas. El patrimonio o esa memoria por la que nosotros continuamos celebrando el 10 de septiembre a San Nicolás de Telpa en su fiesta patria. Esa memoria que nos dice si mis papás compraban la fruta, ponían sus ofrendas en la entrada de mi casa para que mis vecinos, para que los vecinos de esta comunidad vean mi ofrenda, que es algo muy característico de este lugar, pues bueno, también lo voy a hacer yo. Y cuando yo lo estoy haciendo, seguramente mis descendientes van a terminar haciéndolo también, porque es parte de la memoria de un pueblo, es parte de lo que nos hace pertenecer a un grupo social. Eso es importante y eso, pues bueno, nos dice que este patrimonio no se limita a los monumentos, a los documentos, a los edificios, a todos los buenos muebles e inmuebles, a todas esas obras de caballete, a todos los cuadros que nosotros vemos en las iglesias que fueron creados en el siglo X, durante el siglo X, finales del XVII, el XVIII sobre todo, no. También todos esos conocimientos van a formar parte de mi patrimonio cultural. Sin embargo, este patrimonio cultural, como no lo puedo tocar, va a ser mi patrimonio cultural inmaterial, mi patrimonio cultural intangible. El patrimonio cultural que ha sido considerado vivo cuando se está recreando todo el tiempo, se está reinventando, está modificándose. La cultura no es estable, la cultura no es estática, la cultura tiene que cambiar, se está modificando constantemente, es la naturaleza de la cultura, la naturaleza del ser humano por la evolución de este ser humano. En fin, tenemos entonces, le voy a dar play a este video solo para pues, determinar qué es lo que la UNESCO ha trabajado con los países que la integran, con los miembros de los países que la integran, como patrimonio cultural inmaterial y patrimonio cultural inmaterial.
Les decía hace un momento que íbamos a terminar con esta parte de todo aquello que se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación en generación. ¿Qué es este patrimonio cultural? Pues bueno, nosotros vamos a la Catedral Metropolitana y lo que vemos es un ente estático, es un ente que no se mueve, es un ente que se conserva y se debe conservar por las características que han determinado como un bien en particular en ese centro histórico de la Ciudad de México. Un ente con personalidad propia. Eso no significa que el patrimonio cultural inmaterial no tenga personalidad propia. Sin embargo, a este patrimonio, a estas tradiciones, a esta excepción de la cultura, pues nosotros lo que la va a reinvencionar, lo que la va a mantener viva son todos esos cambios que le den. Tenemos entonces, ya para ir terminando esta conversación, tenemos que en el 2003, en París nuevamente, se reunieron en convención distintos países para celebrar la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Esto el 17 de octubre de 2003. Les decía que a partir de esto hubo trabajos, antropólogos mexicanos, diferentes legisladores mexicanos, diputados, senadores, secretarios o directores del Consejo Nacional de Cultura y las Artes, la dirección de la Secretaría de Cultura y de diferentes institutos de cultura y secretarías de cultura del país, diferentes, pues también estudiosos en la materia, especialistas, para trabajar la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. De esta ley han pasado muchas cosas, entre ellas que las personas que hicieron la primera propuesta para expedir esta ley, pues habían hecho un poquito más de 70 artículos, habían propuesto un poco más de 70 artículos, de los cuales se quedaron la mitad, son los que decidieron que integraran esta ley y bueno, son los que actualmente nosotros tenemos vigentes. ¿Y qué es lo que ha logrado hacer esta ley? Digo, entre muchas otras cosas, podemos encontrar el ejemplo de los voladores de Papantla. ¿A qué me refiero con esto? Una cerveza de determinada marca, digo, no habrá mucho que pensarle, este, hizo una serie de etiquetas y entonces en su imagen, en su presentación, pues tenían los voladores de Papantla. Las organizaciones de voladores dijeron, bueno, esto lejos de beneficiarme, pues está siendo discriminatorio conmigo porque está poniendo una marca de cerveza que me está discriminando. Pusieron una ley, interpusieron una demanda y entonces esa demanda, ¿qué hizo? Multó a esa empresa cervecera. Todo esto ha sido a partir de esta ley. Diferentes diseños de bordadoras de Oaxaca, cuyo diseño sale de la intelectualidad de cada una de esas personas, de su mente, de su imaginación, pues bueno, han sido utilizados por diseñadores extranjeros, quienes sacan beneficio porque hacen una producción en serie cuando estas personas que lo sacan de su mente, de su cabecita, pues tardan hasta 3 semanas en hacer un bordado. Y además que toda esa serie de figuras que se representan en esos bordados, bueno, pues están representando algo que las personas están en su entorno, algo que les significa culturalmente. También han sido interpuestas demandas, algunas últimas puestas por la misma Beatriz Gutiérrez Müller, en donde se han sacado de venta esos diseños. Entonces dice, ya para finalizar, y nada más nos faltan unos minutos, que se entiende por patrimonio cultural inmaterial, según esta convención del 2003, a todos los flujos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas. Usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que estas comunidades y grupos, en algunos casos individuos, reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Ese patrimonio cultural inmaterial, ese patrimonio cultural intangible que se transmite de generación en generación, es creado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, en interacción con la naturaleza y su historia, infundiendo un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y creatividad.
Ese producto cultural inmaterial que ha sido transmitido de generación en generación y que ha sido recreado constantemente por las comunidades y grupos responsables del mundo. Y nuevamente, ese patrimonio cultural inmaterial que es transmitido de generación en generación. Todo ese conjunto de bienes intangibles caracterizados por representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas, saberes, etcétera, que me han sido transmitidos de generación en generación y que a su vez yo voy a conservar, yo voy a proteger, a salvaguardar, a arropar, a proteger, a abrazar, para transmitirlo a la generación que me va a suceder. En fin, la UNESCO también ha establecido diferentes ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, representados en cinco grandes ámbitos. El primero de ellos, expresiones y tradiciones orales, incluye el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. El segundo de ellos, artes del espectáculo. El tercero, usos sociales, rituales y actos festivos. El cuarto, conocimientos relacionados con la naturaleza y el universo. Y el quinto, técnicas artesanales tradicionales. Aquí vemos algo muy interesante. Esto es lo que la UNESCO determinó a nivel internacional por el grupo de países que componen estas reuniones. Sin embargo, México ha trabajado en sus propios ámbitos y hay por ahí algunas propuestas. También antropólogos pues que han trabajado mucho el tema y que han sido consultados por eh, las personas que están trabajando en el INAH, en Secretaría de Cultura, quienes trabajaban en Conaculta durante el tiempo de Conaculta, etc. Termino con esto ya, nada más para que conozcan, digo, en este enfoque teórico normativo, pues los instrumentos normativos para la protección del patrimonio cultural para la Ciudad de México. Tenemos que son dos. El primero de ellos, una ley, la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, modificada el 16 de febrero de 2021, sin embargo, que antecede a esta segunda ley, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. ¿Cuáles son las principales? ¿No? Vamos a hablar nada más de una principal diferencia, más bien similitud. Mientras que la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México nos habla de la protección de bienes tangibles, pero sobre todo de los intangibles, pues esta Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural solamente se va a enfocar en los bienes intangibles. Bienes intangibles que además se relacionan a sobremanera con el patrimonio biocultural. Es decir, está haciendo una conjunción entre patrimonio cultural intangible y el patrimonio natural, que da como resultado el patrimonio biocultural. Ambas legislaciones pues tienen un capítulo, solamente un capítulo, que nos va a hablar de cómo promover declaratorias o reconocimientos de patrimonio cultural tangible e intangible, de patrimonio cultural, natural y biocultural en la Ciudad de México. Es decir, nos va a dar la serie de procedimientos que yo como ciudadano, y ahí viene mi participación ciudadana, yo como ciudadana voy a promover con un determinado número de personas o un determinado grupo de personas para que todo aquello que a mí me identifica pueda ser reconocido como patrimonio cultural, como patrimonio cultural tangible, intangible, natural o biocultural. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que para que a partir de esta ley, este bien sea reconocido como parte del patrimonio cultural inmaterial de un pueblo? ¿No? Y estamos hablando de organización, estamos hablando de grupos de personas, estamos hablando de la participación de la gente para que así pueda ser. 3, 4, 5 personas que quieran promover una tradición que ha sido el patrimonio cultural o que ha sido parte de la identidad de todo un pueblo, pues no va a servir de mucho. En realidad, este tipo de declaratorias se sugiere, lo ideal, lo que debería ser, es que sea un conjunto de personas originarias o aquellas a quienes identifique una expresión, una manifestación cultural y que la promuevan para bien común, no nada más para el beneficio de 2, 3, 4, 5, 10 organizaciones de la sociedad civil, no, para el beneficio de todo un pueblo, porque quien tiene la identidad es ese pueblo.